You're a startup founder. Finding product market fit is probably your number one priority. But to land bigger customers, you also need security compliance. Obtaining your SOC 2 or ISO 27001 certification can open those big doors, but they take time and energy, pulling you away from building and shipping. That's where Vanta comes in. Vanta is the all-in-one compliance solution helping startups get audit ready and build a strong security foundation quickly and painlessly. Vanta automates the manual security tasks that slow you down, helping you streamline your audit. The platform connects you with trusted experts to build your program, auditors to get you through audits quickly, and a marketplace for essentials like pen testing. So whether you're closing your first deal or gearing up for growth, Vanta makes compliance easy. Join over 8,000 companies, including Y Combinator and Techstar startups who trust Vanta. For a limited time, get $1,000 off Vanta at vanta.com/simplify. That's VANTA.com/simplify for $1,000 off. $1.7 billones a la economía mundial. Toda vez que existen riesgos. Más del 90% son MIPYMES, que generan 80% de... Dame 20 minutos de tu tiempo y yo a cambio te daré información sobre los temas más relevantes en materia de comercio exterior, fiscal y aduanas con un toque humano. Y hagamos un trueque, un podcast de TLC Magazine México. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a una edición más de Hagamos un Trueque, un evento de TLC Magazine México. Bienvenidos a nuestros panelistas, ¿cómo están? Maestro Héctor, maestro Edgar, bienvenidos. El día de hoy se incorpora con nosotros el maestro Guillermo Malpica, que está incorporándose en estos momentos y que el día de hoy nos tendrá la charla Alianza in México, impacto de las plataformas digitales y retos. Muchas gracias a todos los que se están uniendo en estos momentos. Bienvenidos. Ya estamos viendo por aquí algunos exalumnos de Trade Law College, por ahí algunos clientes también de TLC Asociados. Bienvenidos. En unos segundos vamos a iniciar. El maestro Malpica se está incorporando, nada más que sí tiene algunas dificultades. Como dice Daniela, el enanito de Internet. El enanito de Internet nos hace de las suyas y sobre todo porque con el maestro Malpica estaba programado el mes pasado también, pero tuvo problemas precisamente, ya saben, que todos los ponentes de aquí de Hagamos un Trueque pues son importantes y con muchas actividades precisamente que demanda el medio. Entonces pues lo tuvimos que reagendar y ahorita está por incorporarse. Excelente. Por cierto, una felicitación a Daniela, vi que se incorporó al cuarto de junto en materia de MIPYMES para efectos del TEMEC. Muy bien, le hacemos llegar la felicitación de su parte. Qué orgullo. Le va a tocar todo un tema. Así es, sí, ahorita tantos cambios y tan importante ese tema, ya que en México, pues, ¿qué será? El 90%, o si no es que más, son empresas, precisamente MIPYMES, ¿no? Las grandes empresas solo representan el 10% por ahí. Es correcto. Sí, acá es el tema de la revisión, en el caso concreto, a ver qué tanto hemos podido aprovechar el tema del tratado y a ver qué podemos mejorar, que eso es lo importante. Creo que esa es la labor que le corresponde a este grupo de trabajo. Sí, va a ser muy interesante. Ya le haremos la invitación para que también venga a ver que nos muestre ese contexto, ¿verdad? Lo que sé. Claro, inclusive, sí. Sería muy, muy interesante ver qué tienen en mente, porque sí, de alguna forma, creo que es muy oportuno el que se estén preparando con la debida anticipación, es muy conveniente. Sí. Me dicen que ya se está incorporando. Ay, muchos saludos a Juan Preciado que anda por aquí. Muchos saludos que Juan está aquí en Tijuana.
¿Qué Ujú. tal? Egresado de las maestrías de Trading Law College. Sí, gracias. También los que están aquí incorporados, que nos digan desde dónde nos están viendo. Recuerden que esta grabación y todos los demás trueques los pueden ver a través de YouTube, del canal de TLC Magazine México y también de las redes sociales, tanto de TLC Asociados, de Trading Law College y por supuesto de, de TLC Magazine. Hola Manuel Hernández, también desde Guadalajara. De Guadalajara nos están viendo. Y también desde Ciudad de México. Saludos. Desde Saltillo, Coahuila. Qué bien. Saludos a todos los que están por aquí y que sabemos que a veces lo está viendo una persona, pero en la oficina lo están viendo más, ¿verdad? Entonces también eso nos gusta que se replique desde el Estado de México, desde Ciudad de México. Qué bien. Mando por aquí también. Para cualquier empleado, atender y corregir actividades laborales de manera inesperada como legales, fiscales o inclusive operativas es una tarea extra y muy común, con todo el desgaste físico, mental y económico que esto conlleva. Muchas veces sin permitir que puedan cumplir con las actividades que tenían asignadas para ese día. En Hub TLC contamos con herramientas elaboradas por expertos en materia de cumplimiento que con base en un conjunto de reactivos te ayudan a detectar, prevenir y reportar si tu empresa y tus empleados tienen procedimientos, lineamientos, buenas prácticas que ayuden a desarrollar su actividad de acuerdo con las leyes, reglamentos, normas y ética que se aplican en la industria. Hub TLC permite visualizar información de meses pasados y todo queda guardado de forma histórica. Consulta los reactivos que se evalúan por cada medidor de cumplimiento. Se observan los porcentajes obtenidos de acuerdo con tus respuestas. Califica de forma sencilla. El sistema te indica en tiempo real tu cumplimiento. También puedes cargar la documentación que sustente tu respuesta. Consulta y descarga los archivos cargados en el periodo.
Muy bien, muchas gracias por seguir aquí. Ya estamos a punto de iniciar la plática Alianza in México, impacto de las plataformas digitales y retos, a cargo del maestro Guillermo Malpica Soto. Bienvenido, maestro, ¿cómo está? Muy bien, gracias, Lupita. Una disculpa por entrar tarde. Les digo que nos ha traído aquí esperando su charla desde el mes pasado, pero qué bueno que ya está aquí. Bueno, Sí, si me permite, voy a presentar su semblanza antes de eso. iniciar. El maestro Guillermo Malpica es director ejecutivo de Alianza in México, con más de 20 años de experiencia en comercio internacional, inversiones y negociaciones comerciales. Actualmente es el director ejecutivo de la American Chamber of Commerce, capítulo México, capítulo Monterrey, perdón. A lo largo de su carrera ha desempeñado roles clave en la Secretaría de Economía, incluyendo su tiempo como representante comercial de la Embajada de México en Washington, D.C., donde apoyó negociaciones estratégicas y defendió los intereses comerciales del país. Participó activamente en la negociación del tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, el TEMEC, fungiendo como jefe negociador en temas cruciales como servicios, inversión, energía y movilidad temporal. Anteriormente fue director general de Comercio Internacional, de Servicios e Inversión en la Secretaría de Economía y consejero en la Comisión Permanente de México ante la Organización Mundial del Comercio, la OMC, en Ginebra. Y pues resumiendo, pues fue representante de México en la Embajada de México en Washington y en la OMC en Ginebra. Ha sido negociador en tratados clave como en la OMC, OCDE, ALADI, APEC, TIPAC y la modernización del Telecom. Pues le damos la bienvenida. Muchas gracias por estar aquí. Adelante, ya tiene los permisos para compartir pantalla. Y ya sabes, son 45 minutos de charla y después a través del chat recibimos sus mensajes sus preguntas para el maestro Malpica. Muchas gracias. Muchas gracias, Lupita. Muchas gracias a TLC Asociados, a todas las personas que están conectadas el día de hoy. No podía ser más actual este tema de las plataformas digitales que el día de hoy. Ahora les cuento precisamente por qué me tuve que conectar un poco tarde. De hecho, totalmente relacionado con lo que estamos platicando en este día. Voy a compartir mi pantalla y y empezamos entonces platicando un poco sobre, primero, qué es Alianza IN, qué queremos hacer desde ahí, y después algunos temas particulares que tienen relación con las plataformas digitales y con los temas comerciales de los tratados que son siempre pues mi mero mole. A ver, estoy abriendo esta presentación, pero no he compartido. Voy a compartirla. Y aquí está. Supongo que Ya vemos su pantalla. ya la ven. Muy bien. Nada Pues, más si la hace pantalla grande. Ahí está, perfecto, ya ya lo quedó. vemos. Sí, sí, sí. Muy bien, pues Alianza en México. Muchas gracias por la oportunidad también de compartir esto que es mi vida actual, el trabajo con las plataformas digitales, con el desarrollo de la economía digital en México, y qué relación tiene esto pues con los temas comerciales y también pues con la manera de hacer negocios en general de nuestros días. ¿No? ¿Qué es Alianza en México? Bueno, básicamente es la Asociación Nacional de Plataformas Digitales en México. Tuvimos un evento de lanzamiento en febrero de este año. Es una asociación muy nueva, originalmente fundada
en México por Cabify, que era una empresa de movilidad, una plataforma digital de movilidad de España, que lamentablemente dejó el mercado mexicano en octubre, precisamente pues por este entorno regulatorio incierto y otras condiciones del mercado. También fue fundada Alianza In por Didi, que todos ustedes conocen, Didi y Didi Food, ¿no? Su parte de movilidad y de reparto, que es una empresa china, eh, por Rappi, que es una empresa solamente de reparto, que también todos ustedes conocen y que es una empresa colombiana, y por Uber, que pues también todo el mundo conoce que es una empresa de movilidad y de reparto a través de Uber y de Uber Eats. Y bueno, que es una empresa que nació en el entorno del clúster de innovación de Silicon Valley, es una empresa de Estados Unidos. Todas estas empresas también, pues no son tampoco muy añejas, tienen 10 años, menos de 10 años en el mundo, a lo mejor un poquito más Uber, pero son empresas muy nuevas, resultado del desarrollo tecnológico, de la innovación y de una nueva manera de hacer negocios en diferentes sectores. La idea de Alianza IN es que agrupe no solamente a las plataformas digitales de movilidad y de reparto, sino cualquier otra plataforma digital que tenga este concepto de una solución tecnológica que junta oferta y demanda, ¿no? Entonces puede ser también, por ejemplo, en el tema de property, ¿no? En el tema de propiedad, bienes raíces, ¿no? Metros cúbicos, otras empresas que tengan plataformas digitales para hacer este match entre quién busca algo y quién lo ofrece. Eh, También en el tema de hospitalidad, ¿no? Por ejemplo, Airbnb es el actor más conocido. Pero hay muchas otras plataformas en muy diferentes sectores. Por ejemplo, tú puedes encontrar plataformas digitales que te ayuden a tener algún servicio profesional, que te ayudan hasta hacer tus tareas, que te ayudan a pasear a tu perro, que te ayudan a servicios muy particulares, ¿no? Las plataformas de citas online también son plataformas digitales. Entonces, de alguna manera, todo este concepto de plataformas digitales está englobado en lo que queremos representar como Alianza en México. No nació en México, curiosamente, y de hecho en México nace de una manera mucho más organizada que en otros países. Hay pares de Alianza IN en muchos países, por ejemplo en España, en la India, en el Reino Unido, pero como Alianza IN tenemos el antecedente de Alianza IN Colombia, que nació hace 3 años, justo ante una situación de emergencia, de un día para otro deja de permitirse la operación de las plataformas digitales de movilidad en ese país, y entonces se organizan las empresas que prestan estos servicios para, para tener una interlocución común, tener una voz como industria, y entonces nace Alianza en Colombia, que ahora agrupa no solamente movilidad de reparto, sino también, por ejemplo, servicios financieros, ¿no? Las fintech, las insurtech, que son plataformas digitales en temas financieros, como banca, como créditos, como inseguros, ¿no? Las insurtech. Acá en México, pues Alianza IN, digamos que como primera vocación no tiene esos subsectores, porque ya están cubiertos por Fintech México, la Asociación Fintech México, que cubre a todas las empresas Fintech. También hay una asociación InsurTech que se está desarrollando en el país, ¿no? Entonces tenemos un ecosistema que cada vez más utiliza este tipo de asociaciones para la mejor representación. Y a principios de este año, a principios también del año 2024, también por una iniciativa que se mete en el Congreso chileno, se forma por actores también comunes a los que tenemos en Alianza en México, se forma Alianza en Chile. En México, pues desde el año pasado, en realidad empezamos a pensar ya en la formación de una asociación. Ya había habido algunos intentos de tener alguna regulación en el tema de plataformas digitales en México en el año 2022, 2023, y entonces con tiempo se empieza a planear la creación de Alianza en México para que no sea pues una reacción a alguna decisión regulatoria, sino ya una asociación bien pensada. Me invitan a mí en noviembre
y en febrero hacemos el lanzamiento de Alianza en México. Es un servicio que plantea pues muchos retos, es un nuevo servicio, es una nueva manera de prestar servicios, es producto de la innovación y siempre hay como que toda esta duda de cómo operan. ¿Qué queremos? Bueno, básicamente lo que queremos es promover el valor de la innovación. No puede haber innovación en un país si no están dadas las condiciones propicias para la innovación, para que un invento tenga una aplicación comercial y resuelva una necesidad específica de la población. Así entiendo la innovación como la creatividad puesta a trabajar. Vi hace tiempo, hace muchos años, que la última vez que fui a Panamá, había un mural, era como un graffiti, pero estaba muy bien hecho, que decía, ahí en el Panamá Viejo, en el Casco Viejo, que decía, la creatividad es la imaginación puesta a jugar, o algo así decía, ¿no? Bueno, pues la innovación es la creatividad puesta a trabajar, yo creo, ¿no? Entonces, queremos pues promover el valor de la innovación, el uso de la tecnología, con un sentido de desarrollo económico. Aquí es donde entra todo lo que buscamos en el tema de economía, ¿no? Con un sentido como motor de desarrollo económico y social, indispensables para la prosperidad de las personas en México, ¿no? De los individuos, de las familias, de las empresas, de todo el ecosistema, de todos los agentes económicos, como decimos los economistas, ¿no? Y en cuanto a Alianza IN, pues posicionarnos como la asociación que congrega a las principales empresas de economía digital que tienen operaciones en México, que podamos ser un interlocutor reconocido. Ya lo somos, afortunadamente, a los pocos meses ya tenemos un valor importante de interlocución con los actores del gobierno y también un agente aglutinador de otros stakeholders, de otros actores relevantes en la economía digital de nuestro país. ¿Qué queremos? ¿Cómo trabajamos? Bueno, básicamente, primero, no sabemos muy bien cómo medir esto de las plataformas digitales, ¿no? Hay todo un reto de medición, no hay datos oficiales muy completos sobre qué valor comercial tienen las plataformas digitales, cuál es su impacto económico y social. Entre las tareas que queremos, pues es trabajar de la mano con el INEGI para desarrollar mejor estas estadísticas. Mientras tanto, pues desde la alianza, desde la asociación, podemos empezar a dar a conocer a través de espacios de conversación, de difusión, cifras sobre lo que nosotros entendemos que es el impacto de las plataformas digitales en México. Ahorita les voy a compartir algunas cifras de un estudio reciente que dimos a conocer también este año. Todo ha pasado este año. Además, en este gran pilar de impacto económico social, pues queremos ser también un referente, así como hay en otras asociaciones referentes que sacan cada año estudios de cómo está la situación en sus particulares sectores. Aquí también, ¿no? Generar estudios que permitan conocer el impacto económico y social de las plataformas digitales y un ángulo muy interesante que tomamos prestado de Alianza en Colombia es este proyecto Mujeres en Apps, ¿no? Un poco también visibilizar dentro de esta tarea de las plataformas digitales el rol que tienen las mujeres en las plataformas digitales. Es decir, cómo podemos trabajar de la mano con todos para la construcción de una agenda digital con perspectiva de género. Hace poquito les cuento aquí, por ejemplo, Reuters, digamos la parte social de Reuters se alió con una organización de la sociedad civil que se llama Rest of the World para hacer una serie de documentales sobre las plataformas digitales en diferentes países del mundo. Hicieron un documental sobre la India, y ya no me acuerdo, un par de países más en Asia, e hicieron también uno en México, precisamente con el enfoque de cuál es la situación de las mujeres repartidoras en nuestro país. Tuvimos la fortuna de participar en ese documental y bueno, es parte de este gran pilar, ¿no? De dar a conocer cuál es el impacto económico y social. Luego, alianzas estratégicas para el desarrollo. Estamos también para sumar. Hay asociaciones, como les decía, para los servicios financieros, para los seguros. Más allá de eso, hay también
asociaciones para todo tipo de marketplaces, ¿no? Tenemos asociaciones en México para los servicios de telecomunicaciones que están desarrollados. Entonces, todo esto es un ecosistema nuevo y debemos trabajar de manera coordinada en los temas que nos preocupan de la agenda pública. Entonces, esa segunda gran tarea que me encargaron cuando me invitaron a esto es la vinculación, ¿no? con otros actores. También nos vinculamos en esta parte de vinculación no solamente con los gobiernos, con otras asociaciones, otras cámaras, con las confederaciones, como con Canaco, ¿no? Tenemos ahí, bajo el liderazgo de Octavio de la Torre, tenemos una vicepresidencia en plataformas digitales a través de uno de los socios, precisamente del presidente del Consejo de Alianza IN, de Uber. Tenemos ahí participación en Concanaco, también tenemos una comunicación muy constante con Coparmex, con Concamín. Entonces, todo eso también es parte de la vinculación y con los repartidores y con los conductores. Hace poquito hicimos bueno, en el 2023, en noviembre de 2022, perdón, en noviembre de 2022 se hicieron una serie de reuniones con repartidores con asociaciones de repartidores, agrupaciones de repartidores para identificar cuáles eran los elementos que podrían mejorar su experiencia en el uso de las aplicaciones, de las plataformas, y se llegó a un decálogo, y en este año también hicimos otro ejercicio de modernizar el decálogo, que pues ahora los repartidores que han estado muy activos en las calles y muy activos en la relación con los gobiernos han presentado, ¿no? Como el decálogo 2.0, en donde hay condiciones, donde hay temas que son muy importantes para esa experiencia, por ejemplo, como el trabajo, el salario adecuado, como la no discriminación, como combatir el acoso laboral, la violencia, temas de seguridad vial, en fin, temas de seguridad social, ¿no? Que es el gran tema ahora en la discusión pública. Entonces, todo eso también está en el Decálogo 2.0 y es parte de nuestra tarea como de hacer alianzas estratégicas para el desarrollo del ecosistema digital en México. Y tercer gran tema, pues utilizar las mejores prácticas. Esto están haciendo en todo el mundo, ya que es donde la parte internacional también juega un rol muy relevante. Compartir las mejores prácticas internacionales y fortalecer la certidumbre jurídica para la operación de estas plataformas, porque al final del día eso repercute en una mayor competitividad del país y en un mejor ambiente para la innovación y el emprendimiento. Nosotros queremos amplificar, dicho de otra manera, el impacto de este tipo de economía, la economía del conocimiento, en la economía mexicana. Déjenme darles algunas cifras un poco para poner en contexto. Les pongo ahí también la liga de un estudio que presentamos en mayo, si no me equivoco. Le encargamos a la casa encuestadora Buendía y Márquez que hiciera un estudio sobre las plataformas digitales en nuestro país y arroja algunos resultados muy interesantes. Se hicieron un par de encuestas, una al público en general y una mucho más amplia a repartidores y conductores en nuestro país. Y con eso tenemos algunos datos interesantes. Por ejemplo, 43 millones de personas, aproximadamente de 18 años o más, solicitaron productos o servicios, o sea, bienes o servicios más bien, ¿no? Porque productos pues comprende bienes y servicios, a través de aplicaciones o de plataformas digitales. Esto corresponde al 46% de la población adulta que utilizaron en un periodo previo a la toma de la encuesta este tipo de servicios. O sea, como consumidores, como ustedes y yo cuando pedimos un auto por aplicación o cuando pedimos que nos traigan comida por alguna aplicación. 43 millones de personas. Que no es menor, ¿no? Porque son adultos, además. Ingresos, el 6% de la población, o sea, la gente que lo utiliza no como para recibir una mercancía o recibir un servicio, sino para generar un ingreso, el 6% de la población encuestada había vendido algún producto o prestó algún servicio a través de plataformas digitales, de internet o de redes sociales. Estos tres juntos se les llama los canales digitales, ¿no? Las plataformas digitales, el internet. Las plataformas digitales, por ejemplo, pues como Uber Eats, como Didi Food, como Rappi. El internet, pues los marketplaces, quizá, ¿no?
O redes sociales, por ejemplo, Facebook, ¿no? Que tiene su marketplace también en Facebook, o WhatsApp, ¿no? Que se hace también mucho comercio a través de WhatsApp, ¿no? Entonces, el 6% de la población, que equivale más o menos a 6 millones de personas adultas. ¿Cuál es el tamaño del mercado? ¿Cuáles son las personas que habían utilizado concretamente estos que habían utilizado en algún momento de la vida, ¿no? Este tipo de servicios, 6 millones, pero que en los 3 meses previos a la toma de la encuesta, que habían utilizado los canales digitales para obtener un ingreso, 2.5 millones de personas. Esto ya es un buen número de personas en México que utilizan esto para obtener un ingreso. En las cifras, por ejemplo, del SAT, hay un número mucho más bajo, que son más o menos 600 y tantos mil personas, que son básicamente la gente que está registrada en el SAT, que utiliza este nuevo régimen fiscal que se creó precisamente para personas que obtienen ingresos a través de plataformas digitales, ¿no? Entonces, unos 600 y tantas mil personas, de acuerdo a las cifras del SAT, 2.5 millones de personas, de acuerdo a estas cifras de Wendy Márquez. Pero aquí viene algo también muy importante: ¿cuál es el tamaño potencial del mercado, la demanda estimada, ¿no? En el último año, 1 de cada 6 personas consideró ser conductor o repartidor. Esto sí ya es a través de plataformas digitales, lo cual es cerca de 16 millones de adultos, ¿no? Entonces, pues todavía se ve que hay un potencial mercado mucho más grande, ¿no? De nuevo, acá tenemos que trabajar mucho de la mano con la autoridad gubernamental de estadísticas, con el INEGI, para hacer algo formal, tener algún tipo de encuesta formal que no sea muy cara para el INEGI, que podamos tener cifras oficiales. Y mientras tanto, pues Alianza IN puede fungir como este generador de estudios periódicos sobre el estado de las plataformas digitales en México. ¿Qué más les quiero compartir? Sobre cuál es la experiencia, cuál es el uso que hacen estas personas que utilizan las plataformas, los repartidores, los conductores. 76% de los encuestados estaban algo o muy satisfechos con la generación de ganancias a través de plataformas digitales. ¿Qué tanto se usa? Fíjense bien, para el 32% no es un ingreso, no es su principal ingreso. Para el 27% es la principal fuente de ingreso, la única fuente de ingreso, y para el 26% son una fuente importante de ingresos. Entonces, no es un ingreso fundamental para la tercera parte de la gente que utiliza estas plataformas. Si lo vemos por horas de uso, también 6 de cada 10 personas, un poquito, alrededor del 60% de las personas encuestadas utilizan menos de 20 horas a la semana, ¿no? Entonces, menos de medio tiempo, ¿no? Si le quisiéramos llamar de alguna manera. 3 de cada 10, entre 20 y 40 y 39 horas, digamos. Y solamente 14% de los encuestados lo utilizaban 40 horas o más a la semana. Entonces, el tiempo completo no es lo más común, más bien es un tiempo parcial. Y esto también se explica mucho a través del perfil de los usuarios, ¿no? Normalmente identificamos como el perfil de los usuarios de las plataformas digitales a personas que están, por ejemplo, en transición laboral, ¿no? Que están entre un trabajo y otro trabajo, o que acaban de quedar desempleados, o personas que ya se jubilaron y que quieren tener un ingreso, o personas, por ejemplo, que tienen necesidades específicas de no tener horarios fijos, ¿no? Como quizá personas que están al cuidado de los hijos y que necesitan horarios flexibles, o al cuidado de una persona enferma o de una persona mayor en su casa y que necesitan tener horarios flexibles. Entonces, lo que determina la necesidad del público, que determina esta innovación, que es desarrollar una plataforma digital, es precisamente la flexibilidad, la necesidad de tener ingresos de una manera flexible y de una manera independiente, ¿no? Eso está en el centro de este tipo de nuevos servicios. Vamos a hablar un poquito de comercio internacional, porque pues es mi formación profesional, es lo que me he dedicado más tiempo en mi vida. Entonces, pensando en las plataformas digitales como un servicio, pues evidentemente caen en esta definición, ¿no? Son un servicio en sí, ¿no? Un servicio, digamos, es una plataforma de tecnología. No es un servicio, por ejemplo, las plataformas de movilidad no son un servicio de transporte. Las plataformas de reparto no son en sí un servicio de
de distribución, ¿no? De comercio al por menor, por ejemplo, como se define en la OMC, pero sí son en sí un servicio, ¿no? Porque son un intangible, juntar a alguien que quiere utilizar su auto en horas de ocio para mover gente y ganar dinero, es un servicio, es intangible, no puedes tocar ese matchmaking, como dicen es por decirlo en buen español, ¿no? No es algo almacenable, es algo que requiere simultaneidad entre la prestación del servicio y el consumo del servicio, ¿no? Entonces cumple, digamos, estas características para llamarlas un servicio. Se pone más complicado cuando pensamos, por ejemplo, pues cuál sería la clasificación de las plataformas digitales en el contexto del comercio internacional. Porque a diferencia del comercio de bienes, como ustedes saben, pues no hay una clasificación, digamos, universal para el comercio transfronterizo de servicios, ¿no? Tenemos la historia de la clasificación que se diseñó durante la Ronda Uruguay, cuando se negocia por primera vez el tema de comercio transfronterizo de servicios a nivel multilateral, cuando nace el GATS, ¿no? El Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios, el AGCS. Bueno, en esa época, cuando se estaban negociando los compromisos específicos de cada país, se diseñó una clasificación que se le llama coloquialmente la W120. Viene de un nombre mucho más largo. Los documentos de la negociación durante la Ronda Uruguay tenían una larga serie de letras y de números. Y el final de ese documento es W120, ¿no? O sea, pero antes trae otras cosas, ¿no? MTN era Multilateral Negotiations, punto. Luego ya no me acuerdo qué otras siglas, para decir que eran negociaciones de servicios. Luego, slash, o sea, diagonal, y después W, porque era un documento de trabajo, un working paper, y era el 120, el documento 120 de trabajo de esas negociaciones. Entonces, esa clasificación que se conoce como W120 se sigue usando, ¿no? De alguna manera para entender los compromisos en la OMC, los compromisos de servicios. Pero es una clasificación muy, muy pequeña, tiene 12 sectores, tiene como 125 subsectores. Entonces, y además es una clasificación pues de los 80s. Entonces, pues cuesta trabajo encontrar en la W120 dónde podrían caber las plataformas digitales. Sin embargo, por ejemplo, si vemos en los servicios, en la sección 2 de servicios de comunicaciones, hay creo que es el C, que habla de los servicios de telecomunicaciones, y entre los servicios de telecomunicaciones habla de los servicios de conmutación de paquetes. ¿Qué es eso? Pues estamos hablando de una época pre-internet, ¿no? De hecho. Entonces, significa servicios en los que los datos se empaquetan, se encriptan, se mandan a otro destino y en su destino se desencriptan y se utilizan, ¿no? Entonces es un poco esto de los servicios de conmutación de paquetes. Después daría origen, entre otras cosas, al Internet. Y podríamos decir también que los servicios de plataformas digitales un poco tienen esta lógica de encriptamiento y desencriptamiento entre su punto de partida y su punto de llegada, ¿no? Entonces, aunque no existían, podemos decir que podrían caber quizá en esa clasificación, ¿no? Pero también hay una clasificación nacional, ¿no? Cada país puede tener su clasificación nacional de servicios. México tenía por muchos años una clasificación nacional que se llamaba CEMAP, la Clasificación Mexicana de Actividades y Productos, que era como de 1988, se modernizó en 1994 para el Telecán, y después los 3 países del Telecán se juntaron, las agencias de estadísticas, y formaron una clasificación de Norteamérica que se conoce como NAICS en inglés, North American Industrial Classification System, o CIAN en español, Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte. También ahí podemos encontrar a lo mejor algunos servicios que se parezcan a lo que hacen las plataformas digitales hoy. Y luego la clasificación de Naciones Unidas. Naciones Unidas también tiene una clasificación desde hace muchos años. Se llama Central Product Classification o Clasificación Central de Productos, CCP en español, CPC en inglés, y que empezó con una versión provisional y ahorita va como en la versión 2 algo, ¿no? Ahí es un desglose mucho más amplio porque se refiere a productos en general, no solamente a servicios, sino a mercancías y productos. Y ahí pues hay varias. Me puse a explorar la última versión del
la CPC. No los voy a aburrir con algo demasiado técnico, pero hay varias en donde caben las plataformas digitales, ¿no? Desde servicios de datos, ¿no? De manejo de datos, para prestar algún servicio, hasta el uso de tecnología para dar servicios de retail, o el uso de tecnología para que se presten servicios de transporte, ¿no? Entonces hay varios en donde caben las plataformas digitales utilizando la clasificación CPC. ¿Por qué es importante esto? Bueno, recordarán ustedes que los compromisos de comercio de servicios en el ámbito internacional, a nivel mundial, como que siguieron dos grandes escuelas del pensamiento. También ahí es diferente el tema de comercio de servicios al comercio de mercancías, porque en las negociaciones multilaterales, en la Ronda Uruguay, y después en los tratados de libre comercio de los países, que serían este formato de la Ronda Uruguay, se utilizaban listas positivas, ¿no? Se les llama listas positivas. Mientras que, por ejemplo, Estados Unidos, y un poquito como origen en unos códigos de compromisos de liberalización de la OCDE, que se llaman códigos de liberalización de operaciones invisibles, así se llaman en la OCDE, se diseñan otro tipo de listas que se llaman listas negativas. Se utilizan en el Telecan las listas negativas. De hecho, es la primera vez que Estados Unidos utiliza listas negativas en el Telecan, porque en el tratado previo, que ahora se ha vuelto a poner de moda por las razones que todos conocemos, el tratado entre Estados Unidos y Canadá de 1986, 88, utilizaba listas positivas. Pero ya en el Telecan, en el trilateral, se utilizan listas negativas, porque ya habían aprendido en la OCDE que se podían también hacer listas negativas. Y todos los países que negociamos con Estados Unidos o con México o con Canadá después, utilizamos listas negativas. Me estoy desviando un poco porque son temas que me gustan mucho, pero ¿para qué les estoy diciendo esto? Porque en las listas positivas, que son las de la OMC, es extremadamente relevante la clasificación. Entonces, si no tenemos claridad en qué clasificación caen las plataformas digitales, va a ser complicado hacer compromisos para los países que en sus tratados tienen listas positivas sobre plataformas digitales. Mientras que en el enfoque de listas negativas, que es el que más nos gusta, a los Telecan, a los de la región de Norteamérica, no es tan relevante el tema de la clasificación. Y luego, si quieren, podemos elaborar sobre eso, pero hay una explicación muy sencilla para ello. Entonces, es relevante la clasificación, extremadamente relevante si vamos a hacer compromisos en el futuro sobre plataformas digitales en los tratados de libre comercio. Están cubiertas las plataformas digitales en las disciplinas de nuestros tratados como parte de los capítulos de comercio transfronterizo de servicios o de inversión. Pues podríamos discutir sobre eso. Mi respuesta es personal, es que sí, ¿no? Por supuesto, porque son servicios, porque se pueden prestar de manera transfronteriza. Y acá entramos también en una discusión que también puede volverse muy técnica, que es en qué modo de prestación. Perdóname, tengo un typo, ¿no? Me faltó una O. ¿Son internacionales o domésticos, ¿no? O sea, estos servicios de plataformas digitales, por ejemplo, cuando tú sacas tu celular y pides un servicio de Uber o de Didi o en su momento de Cabify acá, o de InDrive, ¿no? Que no es parte de la alianza IN, pero también es un servicio de movilidad de Rusia, por cierto. Pues estás haciendo un comercio doméstico o estás haciendo un comercio internacional. Pues entramos entonces en la discusión de los modos de prestación del comercio transfronterizo de servicios. Y a lo mejor ustedes se acordarán en alguna de las veces que han leído el GATS, que en el GATS, en el tema de comercio de servicios, no se pudo definir de una manera muy práctica, de una manera útil, que era un servicio, ¿no? Porque hay una gran variedad de servicios. Entonces, sí hay una definición de servicio, pero es una tautología, no sirve para nada. Entonces definieron 4 maneras de prestar los servicios, y así se les llama: modo 1, modo 2, modo 3 y modo 4. Dependiendo de si el que se mueve es el consumidor del servicio, el prestador del servicio, o ninguno de los dos, y lo que se mueve es el servicio. Entonces, el modo 1 es: no se mueve nadie, se mueve el servicio.
que es básicamente cómo funciona el comercio en mercancías, ¿no? No se mueve el exportador de su país, no se mueve el importador, el que se mueve es el producto, ¿no? La mercancía cruza la frontera. Acá el modo 1 es igualito, ¿no? Para servicios. No se mueve el consumidor del servicio, no se mueve el proveedor, el que se mueve es el servicio. Pero hay otros 3 maneras, otros 3 modos de que haya comercio internacional de servicios que son diferentes al comercio de mercancías, ¿no? El modo 2 se mueve el consumidor al país del prestador y eso se considera una importación para el consumidor y una exportación para el prestador del servicio, aunque esté en su país. En el modo 3 es lo que conocemos coloquialmente como inversión en servicios, o sea, el prestador de servicios establece tiene una presencia comercial en el otro país y desde ahí presta el servicio. Y acá es en donde podríamos a lo mejor estar hablando de las plataformas digitales, ¿no? O sea, estas plataformas tienen su capital, es de origen, por ejemplo, las de Alianza In, pues de Estados Unidos, de Colombia, de China, y a lo mejor establecen una inversión o algún tipo de presencia comercial en México, y desde ahí prestan el servicio. Entonces podría ser modo 3, ¿no? Las plataformas podrían ser modo 3. O no, porque si a lo mejor en realidad si hay una presencia comercial, formalmente hay una sociedad anónima, algún tipo de forma legal en México, pero la plataforma tecnológica está prestando el servicio desde China o desde Estados Unidos o desde Colombia, pues entonces a lo mejor es modo 1, ¿no? Y a lo mejor ni siquiera lo está prestando, y esto es lo que pasa mucho con la economía digital, que hay todo este problema de identificación. A lo mejor lo está prestando desde otro país, ¿no? Desde Holanda, a lo mejor porque conviene pues, que el corporativo mundial de cierta empresa esté en Holanda y no esté en su país, en el país donde nació, ¿no? Entonces, es comercio transfronterizo, pero a lo mejor de Holanda a México, ¿no? Entonces, es difícil identificar también otra vez el modo de prestación. Y otra vez acá es difícil identificar si un servicio en particular de plataforma digital es nacional o es internacional. Y eso tiene sus repercusiones, sobre todo para los países que utilizan listas positivas, en entender si hay o no compromisos, ¿no? de estos servicios. ¿Qué pasa con las listas negativas? Hay un tema muy interesante acá, porque las listas negativas te dicen todo lo que no puede hacer un prestador de servicios extranjero. Entonces tú pones en esas listas que se llaman medidas disconformes, anexos de medidas disconformes, o de manera coloquial reservas, ¿no? Por esto de la Convención de Viena, donde se permite que los tratados internacionales tengan reservas. Entonces, en las listas negativas tú dices todo lo que no se puede hacer. Y entonces, en automático, todo lo que no pones en esos anexos está permitido para los extranjeros. Por eso esas listas negativas se llaman listas de list or lose, ¿no? Si lo enlistas, porque es algo que no se puede hacer, perfecto. Puedes seguir impidiendo que un extranjero haga eso. Tiene que estar respaldado por una ley o una medida. Pero si no lo pones, lo estás abriendo o está abierto. La consecuencia lógica de eso, de las listas negativas, es que los nuevos servicios, como por ejemplo las plataformas digitales, tendrían que nacer liberalizados, ¿no? Como no hay una reserva en nuestros tratados, pues tendrían que nacer abiertos. O sea, que los extranjeros puedan hacerlo sin ninguna limitación, ¿no? Entonces, te fijas las implicaciones de liberalización que tienen este tipo de nuevos servicios en los tratados de libre comercio, ¿no? Por lo tanto, cualquier esfuerzo por regularlos de una manera que no se cumpla con los compromisos de liberalización de los tratados como trato nacional más favorecida, no obligatoriedad de presencia local, todos esos principios que tienen los compromisos de servicios, acceso a los mercados de servicios, podrían ser potenciales violaciones si se regula sin tomar en cuenta los compromisos internacionales. Entonces, hay muchas preguntas. Este tema me encanta porque pues estoy aprendiendo mucho y además me plantea muchos retos para los compromisos internacionales, las disciplinas sobre comercio de servicios. Por eso les quise presentar esta diapositiva y decirles también que hay un tema ahora muy actual. De hecho, ayer, no es cierto, hoy es, ya no sé ni qué día es, hoy es miércoles, el viernes, si no me equivoco,
por ejemplo, se presentó en el Congreso de Chihuahua el presupuesto, el proyecto, ¿no? de presupuesto para ser discutido en el Congreso de Chihuahua para el 2025. Y se inventó un nuevo impuesto de 1.5 por cada viaje para las plataformas digitales de reparto. Este impuesto pues no es idea original de Chihuahua, ya hay uno de 2% o de 1.5%, no me acuerdo, en la Ciudad de México. Y también es de 1.5 en la Ciudad de México. Y también hay un intento en Canadá que se volvió ya un impuesto, de poner un impuesto digital. Creo que cuando tuvimos una plática sobre comercio digital, hablé de este problema, ¿no? Canadá, bueno, este tema de ponerle o no impuestos a los servicios digitales está en debate en la OCDE y los países han pedido, la OCDE ha pedido pues, que se esperen los países que no pongan estos impuestos hasta que se resuelva ese debate, ¿no? Canadá pues puso un impuesto sin esperar eso de 2% un digital tax de 2% y Estados Unidos impugnó ese impuesto. Entonces hay un panel dentro del TEMEC, uno de los paneles que están vivos en el TEMEC, es precisamente en donde Estados Unidos demanda a Canadá por un impuesto digital. ¿Y por qué es relevante al tema de las plataformas digitales? Porque de alguna manera también podríamos utilizar la misma lógica de este intento, por ejemplo, en la Ciudad de México o en Chihuahua, de poner un impuesto a los viajes por plataformas digitales. Podríamos hacer un símil con lo que está peleando Estados Unidos como violatorio del TEMEC en el capítulo de comercio digital. Básicamente, para contar una historia muy larga en poco tiempo, porque además ya me estoy comiendo mis minutos y quiero que platiquemos, que haya preguntas. De manera muy rápida, Canadá le pone un impuesto del 2% a las plataformas digitales, incluyendo, por ejemplo, Uber, pero también Amazon y otras, cuando pasan de un cierto monto de ventas anuales y su corporativo tiene un cierto monto también de operaciones internacionales, ¿no? De muchos millones de dólares canadienses. A simple vista parece que este impuesto digital no discrimina, es decir, no viola ningún compromiso del TEMEC, porque se pueden poner, el propio capítulo lo dice, se pueden poner impuestos, pero siempre y cuando sean consistentes con los compromisos del tratado, y esto es pues, que cumplan contrato nacional. Y a simple vista de jure, como dicen los abogados, una lectura directa es que ese digital tax no discrimina, porque no dice se va a poner el 2% a las plataformas digitales extranjeras, pero resulta que quienes cumplen ese umbral para pagar el impuesto digital, todas son extranjeras, ¿no? No hay ninguna canadiense de ese tamaño. Entonces, de facto, hay una discriminación, una violación a trato nacional, y eso es lo que está alegando Estados Unidos en el panel. México ya se sumó al panel y vamos a ver qué es lo que se determina. Podría tener que ver, entonces, lo que se determine un poco con estos casos en la Ciudad de México o en Chihuahua, si es que progresa este intento de poner un impuesto nuevo al aprovechamiento, le llaman un aprovechamiento de la infraestructura de banda ancha, ¿no? De telecomunicaciones. Podría tener que ver entonces si al final del día los únicos que acaban pagando ese impuesto son empresas extranjeras o empresas con capital extranjero, ¿no? Bueno, y también desde el punto de vista de la competencia, hay un antecedente muy añejo en México, donde la COFESE hizo una interpretación hace mucho, cuando empezaron a ver este tipo de plataformas digitales en el país. Se les decía que, bueno, había la queja, como hay en muchas ciudades de México, de que los autos que utilizan estas plataformas para dar servicios de movilidad no cumplen con toda la regulación que cumplen los taxis, ¿no? Por ejemplo. Entonces se decía, pues es que no son lo mismo, básicamente esto no es un servicio de transporte, y la COFESE hace una interpretación en ese momento de qué son, y justamente dice, pues son una solución tecnológica, no son un servicio de transporte, ¿no? Después ya ha seguido la COFESE explorando el tema de las
de la economía digital y cuáles son los potenciales problemas de competencia, pero digamos, para efectos de la definición de plataformas digitales, desde esa interpretación de la COFESE, hace ya muchos años, en los 90s, se determina que, en los 90s, bueno, hace muchos años, se determina que no son un servicio de transporte, sino básicamente un servicio pues de optimización a través de plataformas tecnológicas, de optimización de oferta y demanda para servicios de movilidad y otros servicios. Bueno, da para muchísimo esta discusión, ¿no? ¿Qué pasa con el capítulo de comercio digital y plataformas digitales? Si vemos, por ejemplo, el TEMEC, hablando, por ejemplo, de Uber, que es de Estados Unidos, el artículo 19.1, que son las definiciones del capítulo de comercio digital del TEMEC, dice que producto digital es un programa de cómputo, texto, video, imagen, grabación de sonido u otro producto que esté codificado digitalmente, producido para la venta o distribución comercial, o sea, que tenga un fin comercial, y que pueda ser transmitido electrónicamente, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿caben las plataformas digitales en esta definición de producto digital? Si caben, entonces aplican las disciplinas de comercio digital a las plataformas digitales. ¿Y por qué es esto relevante? Ahí les pongo la liga, por ejemplo, del capítulo del TEMEC, de comercio digital, del capítulo 19. Por ejemplo, en el caso que está tan vigente hoy en día, que es el de la ley, la iniciativa de ley que se presentó ayer en la noche, justamente por eso me conecté tarde, se presentó ayer en la noche una iniciativa de reforma a la Ley Federal del Trabajo para ponerle seguridad social a las plataformas digitales. Y podemos hablar de ese tema muchísimo, es lo que me ha ocupado los últimos meses de mi vida. Pero una de las cosas que tiene esta iniciativa de ley, de reforma a la ley, es que le pide, que habla de un concepto que se conoce como transparencia algorítmica. Y acá, por ejemplo, podríamos pensar que el concepto de transparencia algorítmica, hay una definición de algoritmo en el capítulo de comercio digital, y podríamos pensar que la obligación de tener transparencia algorítmica podría potencialmente estar en conflicto con un artículo del capítulo de comercio digital del TEMEC y del TIPAT que se refiere al código fuente. ¿Recuerdan ustedes de alguna plática sobre esos temas? Que el código fuente es como el lenguaje de programación que está dentro del software, que te dice un poco cómo está armado ese software, ¿no? Entonces un país no le puede exigir a un proveedor de servicios de otro país que le comparte el código fuente como condición para comercializar su producto en ese país. Entonces, si te piden transparencia algorítmica, podrías pensar que te están pidiendo quizá compartir el código fuente. Entonces, habrá que aclarar ese artículo de la iniciativa de reforma que entró anoche en el Congreso y que hoy ya está en la Comisión del Trabajo y que mañana ya se va a discutir y que va a ser presentada por el secretario del Trabajo, ¿no? O sea, hay cierta velocidad en este proceso por sacar la reforma a la Ley Federal del Trabajo, y es lo que nos ha tenido pues en un diálogo muy, muy intenso con la propia Secretaría del Trabajo y pues tratando de hacer de esta ley una ley pues que si bien cumpla con atender objetivos de política legítimos, como dicen los tratados también, que es legítimo regular para perseguir objetivos de política, pero que al mismo tiempo no entre en conflicto con los compromisos internacionales y de una manera práctica no inhiba la innovación y el desarrollo de tecnología en nuestro país, ¿no? Entonces, hay un tema interesante en el tema del código fuente, también potencialmente en el capítulo de propiedad intelectual, ¿no? Si es que te van a exigir algún tipo de información que pudiera tener que ver con un secreto industrial de estas plataformas. También potencialmente con los capítulos que se refieren a buenas prácticas regulatorias o al capítulo de comercio transfronterizo de servicios que pide que en su artículo de reglamentación nacional que las medidas
para los prestadores de servicios se apliquen de manera transparente, no discriminatoria, razonable, ¿no? Entonces hay muchos artículos dentro del tratado que podrían tener que ver con lo que se está tratando de hacer en México para regular a las plataformas digitales, ¿no? También les pongo aquí el texto como una liga para que lo revisen después si quieren, de la negociación de comercio digital en Alianza del Pacífico, y lo pongo pues porque Rappi es colombiana, ¿no? Entonces es parte de Colombia, de Alianza del Pacífico. Aquí recordarán ustedes, en Alianza del Pacífico se negoció un acuerdo marco, y dentro del acuerdo marco se diseñó un protocolo adicional del acuerdo marco, que es el Tratado de Libre Comercio de Alianza del Pacífico, y además se negoció ya un par de protocolos modificatorios al protocolo adicional del acuerdo marco de Alianza del Pacífico. El primer protocolo adicional el protocolo, perdón, el protocolo adicional y el primer protocolo modificatorio de Alianza del Pacífico tienen disciplinas de comercio de servicios. Ahí están, digamos, en esas dos partes, el capítulo de comercio digital de Alianza del Pacífico. Y tiene también compromisos interesantes que podrían ser relevantes a esta discusión. No hay un artículo sobre código fuente, pero sí hay artículos, por ejemplo, sobre el manejo de datos que se asegure la integridad de los datos personales, la transferencia de datos a través de las fronteras, que podría tener implicaciones importantes en cómo se regule este tema en nuestro país, ¿no? Y pensando, por ejemplo, en Didi, que es China, a lo mejor no tendríamos que ir no a un tratado, sino a la OMC, y ahí todavía está muy verde este acuerdo que se empezó a negociar hace varios años sobre comercio digital, que justamente como le dicen en la OMC, se estabilizó en una serie de disciplinas que ya se habían adoptado por más de 90 países, pero que en realidad no son muy ambiciosas todavía, ¿no? Entonces ahí falta todavía saber qué es lo que podría tener implicaciones en la regulación sobre plataformas digitales con respecto a los compromisos internacionales en comercio internacional de servicios. Ya para ir cerrando, porque me gustaría tener sus preguntas y ya son las 7, hay una oportunidad en el TEMEC. Acabo de estar en Canadá hace una semana, porque hay un foro de Norteamérica que agrupa empresas de los 3 países y académicos de los 3 países. Se llama el North American Forum. Por México lo coordina Jaime Zabludovsky, que fue subsecretario en Economía y dirigió la negociación del Telecuen, y bueno, es una persona muy reconocida en el comercio internacional, y yo, como doy clase en la UDEM, hicimos un paper con una investigadora de la UDEM sobre regulatory alignment, alineación regulatoria, que gustó, y entonces lo presentamos en Notable, como el paper de México en este foro. Y lo que proponemos ahí es que hay varias disciplinas dentro del TEMEC en donde hay posibilidad de alineación regulatoria, sobre todo en el capítulo de competitividad del TEMEC. Se puede hacer un proyecto transversal, trinacional, que tenga que ver con explorar en dónde puede haber esta alineación regulatoria para bajar costos, para mejorar la competitividad regional. Y uno de los temas en donde se mencionó fue justamente en la economía digital, por ejemplo, en temas como inteligencia artificial y ciberseguridad, pero ¿por qué no también en la manera de regular plataformas digitales, ¿no? Si hubiera alineación regulatoria, no se tendrían que cumplir con diferentes requisitos, procedimientos en cada país, y eso repercute, así como por ejemplo, como el acuerdo multilateral en facilitación comercial para mercancías, eso repercute en ahorros, en eficiencias para las empresas que tienen operación en más de un país. Entonces es un área de oportunidad interesante que vamos a seguir explorando. Espero que me sigan invitando al North American Forum el año próximo en Estados Unidos y el que sigue en México. ¿Qué pasa con la propuesta de seguridad social en plataformas? Es un tema, les digo, muy vigente. Ayer se presentó ya en el Congreso la iniciativa. En el estudio de Buendía y Márquez nosotros preguntábamos qué querían las personas, los repartidores y los conductores encuestados. Una posibilidad era que se les reclasificara como trabajadores formales, ¿no? Como empleados, que hubiera una subordinación a las empresas, a las plataformas digitales, que tuvieran todos los beneficios del empleo, pero que perdieran flexibilidad, independencia de su trabajo,
Segundo, mantenerlo como está, es decir, la independencia de las personas que utilizan las plataformas. Y uno en medio, que es el 2, que haya la independencia y la flexibilidad, pero con ciertos beneficios adicionales como la seguridad social, ¿no? Que pudiera ser optativa la seguridad social. 35% quería ser clasificado como un trabajador, o sea, que hubiera laboralidad, que es lo que está proponiendo la Secretaría del Trabajo ahora. Solamente una tercera parte lo quería. 86% prefería quedarse como estamos ahora, y un 72%, como habíamos propuesto como industria nosotros antes de que se presentara la iniciativa de ley, 72%, una mezcla entre independencia y seguridad social. Entonces, la mayoría de las personas encuestadas no quiere tener esta relación formal de subordinación. Las plataformas pues tampoco, porque ese modelo de negocios no es el modelo nuevo de negocios, sino el modelo tradicional de negocios. Y el propio IMSS pues también tiene un reto grande en aceptar este tipo de iniciativa, ¿no? Entonces, estamos en el debate. Hay experiencias internacionales negativas, por ejemplo, la ley Rider en España, y otros ejemplos no tan negativos o que podrían ser tomados en cuenta en México, como el caso del proceso para llegar a la regulación en Brasil, un fondo para la industria en el caso de la India, lo que se hizo, por ejemplo, como optativo, la laboralidad optativa en el Reino Unido. En fin, hay muchas alternativas. En lo que estamos ahora en México, pues se parece más a la ley Rider de España, con efectos negativos que ya están documentados muy bien internacionalmente, que algo un poco más constructivo. Y pues bueno, la voy a dejar acá para que podamos platicar un poco de todos estos temas, pero muchas gracias nuevamente por la oportunidad de compartir, y si alguien tiene preguntas hoy o después sobre estos temas, encantado de contestarles. Muchas gracias, maestra Malpica. Sí, tenemos ya aquí por el chat algunas preguntas. Nos pregunta Carlos, a la fecha, ¿de algún modelo que haya dado resultado satisfactorio al tema laboral entre operadores y las plataformas de contratación, Uber, Didi y demás, que nos comentaba hace un momento? Pues hay varios ejemplos, como decía, en diferentes casos, ¿no? Por ejemplo, para el tema de seguridad social, parece que lo que funciona mejor es como esta mezcla, ¿no? O sea, que siga habiendo independencia, es decir, que los repartidores y los conductores no sean empleados de las plataformas, pero que al mismo tiempo las plataformas tengan una responsabilidad, una corresponsabilidad con los usuarios de las plataformas en el tema de la seguridad social, que es un poco lo que habíamos trabajado nosotros, no tanto irnos por la Ley Federal del Trabajo, sino por la ley del IMSS. Aquí los que conocen un poco la ley del IMSS, en el año 2023 hubo, de hecho, ya una nueva categoría de trabajador independiente en la ley del IMSS. Entonces podríamos a lo mejor partir de la categoría de trabajador independiente, agregándole el factor de la corresponsabilidad de las plataformas, ¿no? Por ejemplo, en el trabajo formal, es más o menos 90-10, ¿no? La contribución del patrón y del empleado. En la figura del IMSS de trabajador independiente, pues el trabajador independiente paga el 100% de su contribución a la seguridad social. Y acá nosotros pensábamos en una mezcla, ¿no? En incluir este concepto de corresponsabilidad entre la plataforma y el usuario de la plataforma, ¿no? El repartidor, el conductor. Entonces hay ahí afuera algunas experiencias. Por ejemplo, les decía Brasil. En Brasil se hizo todo un proceso de consulta formal, de hecho por decreto, ¿no? Se forma un grupo, sentando a la mesa a los repartidores, a los conductores, a las plataformas, al gobierno, a los sindicatos, y se llega a resultados interesantes en la regulación propuesta. Entonces, sí hay algunas experiencias allá afuera. Todavía es un tema que sigue en proceso. En la OIT es un tema que todavía sigue revisándose, ¿no? El tema de cómo entender el futuro del trabajo a través de plataformas digitales. Entonces, sí hay experiencias internacionales positivas y negativas. Muy bien, otra duda, si en México existe alguna lista de plataformas y los servicios que prestan,
donde se pueda verificar la diversidad de giros y conocer opciones. No, pues no la conozco. No sé si hay una lista como tal de plataformas digitales, porque todo el tiempo se están desarrollando. Están las que conocemos todos, ¿no? Las que son parte de mi asociación, de la asociación que dirijo, pero hay todo el tiempo innovación, ¿no? Hay todo el tiempo ideas, startups que tienen plataformas muy interesantes. Hace poquito conocí cuando estaba en Puebla, de hecho, un amigo de la universidad desarrolló una startup que se llama, ay, ¿cómo se llama? Siempre que la quiero mencionar se me olvida el nombre. Bueno, es una plataforma que lo que utiliza es, por ejemplo, el tiempo ocioso de la gente, ¿no? Yo soy un dentista, clásico ejemplo que siempre me contaba mi amigo. Yo soy un dentista y en ciertos días de la semana y horas de la semana no me cae nada de chamba. Entonces ofrezco esos horarios con un descuento en mi consulta en esa plataforma, y a lo mejor yo necesito llantas para mi coche y entonces hay otra persona que ofrece llantas que no están saliendo mucho de su stock. Y entonces tienes como una moneda de la plataforma común, una manera de monetizar ese valor del servicio o de la mercancía, y haces un trueque, ¿no? Haces un trueque, ahora sí que hagamos un trueque, haces un trueque digital, ¿no? A través de esa app. Entonces, así como eso, todo el tiempo hay gente innovando, y sería muy interesante tener un catálogo no solamente de empresas, sino también de servicios y de sectores, subsectores de servicios que ahora están utilizando este tipo de plataformas, pero no conozco yo que exista esa lista. Y me surge la duda si directamente, por ejemplo, en la Secretaría de Economía se pudiera consultar o no. Pues, pues no lo sé, porque muchas son, por ejemplo, startups, ¿no? Entonces no, Todavía están empezando. exacto, no están tan formalizadas. Sí. Bien, también en relación a eso, si existe un checklist para poder verificar y conseguir visibilidad para evaluar el desempeño de las plataformas y decidir lo mejor. eh, Como consumidor. Detectar oportunamente si son fraudulentas, si Ah, son nacionales, si son extranjeras, como para que el consumidor pueda decidir, o el no, usuario. sería muy bueno. Lo que hay es, pues, lo que pasa mucho en el entorno digital, que son el rating, ¿no? Lo que llaman como rating, ¿no? Que tú puedes calificar, como usuario, tu experiencia en cierta aplicación o cierta plataforma o cierto canal digital, y que entonces el propio consumidor se vuelve un, un coadyuvante de la protección al consumidor. En la Profeco, pues no me parece que se esté abordando el tema, ¿no? De cómo proteger a los usuarios de plataformas digitales. Hubo algunos, obviamente sí se contempla, hubo cambios en las leyes mexicanas hace muchos años para comprender, para contener lo que hacía la economía digital, pero todavía no es muy efectivo, ¿no? Por lo elusivo que es, por ejemplo, la, eh, el lugar de constitución, ¿no? De este tipo de plataformas. A lo mejor tú estás consumiendo aquí un servicio de InDrive, pero está constituido en Ucrania, no, bueno, mal ejemplo porque es rusa, ¿no? Pero está constituida en algún país diferente a Rusia, ¿no? Entonces, es difícil desde el punto de vista de protección al consumidor hacer algo más allá de lo que los propios consumidores pueden hacer, ¿no? Es todo un reto para las autoridades encargadas de la protección al consumidor. No solo Profeco, sino Conducef, ¿no? Todas las que tienen que ver en el ecosistema de protección al consumidor. ¿Y tenemos Profeco todavía? No sé, con eso Sí, de los pero bueno, cambios. pues, No sé yo si veo, Profeco todavía existe. yo veo todavía hay un edificio cerquita de la Secretaría de Economía y todavía depende, ¿no? De la Secretaría de Economía. Sí, muy bien, muchas gracias. Pues vamos a abrir el micrófono a nuestros panelistas. Quien desea iniciar, adelante, maestro Héctor. Pues felicitar a don Guillermo por la excelente plática, no hay la menor la duda. Usamos los servicios de plataformas digitales todos los días,
pero no nos damos cuenta de la trascendencia que implican estas actividades. Y evidentemente, la autoridad ha estado muy pendiente de que las plataformas digitales, entre comillas, no, se conviertan en empresas que tienen puros beneficios y no aportan nada al erario federal. Aquí la cuestión que vale la pena recordar es cómo se ha estado intentando el que las plataformas digitales coadyuven, y para ello se ha establecido retenciones, primero del impuesto al valor agregado, después del impuesto de la renta, y ahora con toda seguridad en materia de aportaciones de seguridad social. No me queda duda, que por ahí va el camino, pero me queda la duda en el caso concreto de, si realmente las plataformas digitales sí están aportando algo, porque no creo muy mucho, aparte evidentemente de los servicios que brindan, que son estupendos, y pensar en su momento de qué estrategia se puede optar o tener para que estas plataformas puedan, así como todos los demás contribuyentes en México, aportar algo al erario federal. Nada más un dato, estaba viendo el tema relacionado con los importes que el gobierno federal estima recaudar en 2025 y la diferencia que representan con 2024, y el tema de comercio, internacional tiene un incremento muy, muy importante, ¿eh? Entonces, posiblemente tengan también echado el ojo para el comercio digital a través de las diferentes plataformas que se tienen. No sé cuál sea tu opinión, Guillermo. Totalmente, totalmente de acuerdo, ¿no? Y creo que este comentario viene mucho al caso también en el sentido de distinguir si verdaderamente el esfuerzo de los gobiernos está en el sentido va en el sentido de incrementar la aportación social o económica de las empresas digitales en México, o va más bien en el sentido de una urgencia recaudatoria porque tienes un déficit fiscal récord, ¿no? Y entonces necesitas conseguir recursos de donde sea, ¿no? Yo me inclino más por la segunda, pero sí, sí, totalmente de acuerdo. Le van a echar el ojo muchísimo a eso y al tema de justamente de qué están aportando las plataformas como tal, porque si tú ves las cifras de lo que se ha recaudado bajo este nuevo régimen fiscal de 2021, si no me equivoco, nació el régimen fiscal para, eh, para personas que utilizan las plataformas para obtener un ingreso. Sí ha habido un incremento interesante, pero esa es otra discusión. No, esa es la discusión de los repartidores y de los conductores, sobre todo, ¿no? Pero sí, totalmente de acuerdo, puede haber un apetito recaudatorio detrás del comercio de servicios y del comercio digital en particular. Pues de verdad, muchísimas felicidades, ¿eh? Me gustó mucho el tema de que qué le podemos meter mano al Temec, y sí, Mm. es un tema que hay que ver. Hay que explorar, sí, 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 estoy contento con esa idea. Muy bien. Gracias. Muchas gracias, maestro Héctor. Adelante, ingeniero. Mi querido Memo Malpica, qué interesante tema y qué amplio puede ser hasta cierto punto, hasta dónde podemos extendernos, ¿no? Sí, 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 es cierto, la cuestión digital, todo esto muchas veces nos da miedo ya meternos en algunas cosas. Ya me hackearon una vez el teléfono, ya me dieron la torre, la computadora y todo eso. Entonces, ¿qué se puede hacer para verificar o para saber? De repente te dicen el HTTPS. Si dice ese es segura, pero Mm, de todos modos te hacen dudar y te ponen a sí, pensar mucho todo esto, ¿no? Es un tema que da para mucho. Y ahora como, pues, vamos a esperar a ver qué nos viene con Trump y sí, vamos a esperar también qué nos viene con todo esto con el TMEC y estas plataformas digitales que son muy importantes y muy interesantes pues para la vida cotidiana actual. Digo, sí, antes por teléfono y le hablas al taxi de la esquina, ¿no? Pero ahorita ya con el teléfono marcas y te viene a todo eso, ¿no? Es muy útil, oh, muy, muy, muy útil y muy necesario para todo esto. El gobierno quiere sacar impuestos, como dices, de todos lados.
de las Sí. piedras. Está cerrando los chinos y le está pegando y no tarda en cobrarles el 16% de Sí. importación además y a todo eso, ¿no? El comercio informal y todo eso, todo lo quiere meter, todo lo quiere cerrar. Y es muy cierto, muy válido además. Pero pues vamos a ver cómo avanzamos todo eso y pues yo creo que tenemos réplica para otro día para que nos platiques un poquito más sobre todo eso tan interesante, ¿no? Gracias, un abrazo y felicidades. Muchas gracias. Como siempre, un gusto saludarte, Enrique. Gracias. Gracias. Adelante, maestro Héctor. Felicitaciones, Guillermo. Realmente lo que esta semana del trueque ha sido, el día lunes hemos tenido el tema de la inteligencia artificial en la clasificación arancelaria y ahora tu tema de las plataformas digitales realmente expresan los nuevos temas que se van viendo en el trueque y son todo un reto para seguir adelante y en el nuevo año. Muchas felicitaciones desde Bolivia. Qué gusto. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, pues ya ahorita ya dimos paso también a todas las preguntas. Entonces procedemos a entregar el reconocimiento TLC Magazine México y hagamos un trueque. Otorgan el presente reconocimiento al maestro Guillermo Malpica por hacer un trueque en la plática virtual con el tema Alianza y México, impacto de las plataformas digitales y retos, el día 4 de diciembre de 2024. Lo firma nuestro presidente, el doctor Octavio de la Torre, y la maestra Daniela Martínez, directora general. Muchas gracias maestro, muchas gracias a los panelistas y a todos los que se sumaron el día de hoy. Hemos llegado al final del trueque de hoy. Muchas gracias por acompañarnos. Esto fue Hagamos un trueque vía Zoom, un evento de TLC Magazine México. Si te gustó esta plática, no olvides compartir cada evento con tus contactos, para que así continuemos esparciendo conocimiento y nos mantengamos actualizados. Encuentra todas nuestras pláticas a través de nuestra plataforma de educación en línea ingresando a www.tlcmagazinemexico.com.mx en la sección de cursos, donde podrás verlas nuevamente sin costo. Si estás interesado en algún tema específico, envíanos un mensaje a través de las redes sociales de TLC Magazine México y buscaremos un experto que pueda aclarar tus dudas. Esto fue Hagamos un trueque.